Fíjense que platicando con el apóstol David, me habló de la inteligencia artificial. Estuvimos platicando con él referente a este tema. Y disculpen. Y me pareció un tema importante, un tema impresionante, por lo que estamos viviendo hoy. Si los que controlan la luz, les voy a pedir que si me quitan los reflectores y ponen la luz general, la luz del auditorio, para poder verlos a todos y poder estar más en comunidad. Y y decirles que ya se me pasaron 10 minutos. Y aún no empezamos. Muchas gracias un aplauso para los que controlan la luz. Veamos a qué se enfrentará la humanidad, incluyendo a los cristianos, en este 2023 y hasta el 2030. O sea que quedan 8 años para que usted prepare a sus hijos, prepare su propio corazón según la agenda global. Según la agenda global, porque hay una agenda geopolítica muy pronunciada que se llama la Agenda 2030. No, ese no, por favor. Eso, muy bien. La Agenda 2030. Y demarca las cosas que sucederán en esta década en la que estamos. Usted está en la década 2030. ¿En qué década está usted? En la década 2030. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, tantito, pónganse de pie. Pónganse de pie. Ya solo tengo 28 minutos según el. Así de que, por favor, quítenmelo porque me pone nervioso. Salude a la persona que tiene a un lado, dígale qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. Potenciano, dije salúdele, no abrazo y apapacho y toda la cosa. Muy bien, muy bien. Puede tomar asiento, por favor. En esta década se anuncian muchas crisis políticas, económicas, educativas, sociales, familiares, laborales, pandemias, calentamiento global, agendas gay, LGTB, ya vamos como por la 200 creo, y todo este tipo de espectáculos feminazis, pero todo este andamiaje es solo para mantener ocupado y preocupado al hombre y no vea las razones de fondo. Quiero captar su atención para que usted no sea desviado de su destino profético, sobre todo en este tiempo que nos tocó vivir. Mientras todo esto sucede, o sea, porque todo este andamiaje mundial está puesto con un propósito, y el propósito es desviarte de la verdad. A ver, oigo que muchos platican. Por favor, pónganme mucha atención. Tenemos poco tiempo. Y el énfasis que el Señor hizo cuando le preguntaron de qué sería lo más importante en el final de los tiempos, lo primero que Él dijo: mirad que nadie os engañe.
Fue lo primero que el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Eso quiere decir que iba a haber una serie de ciencia, de redes, de filosofías, de religiones, todas con el enfoque puesta en el corazón de los redimidos para engañarlos. Todo el andamiaje del mundo está establecido ahí, está instalado ahí para engañarte. Tiene muchos propósitos, pero el propósito principal del por qué el andamiaje mundial está puesto ahí es para engañarte. No es para engañar el mundo. El mundo está engañado, el mundo está perdido, perdido está. Está puesto para engañarte a ti. Y Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, esto está bien tejido, pero hay un lenguaje. Quiero decirles que hay un lenguaje nuevo para poder entender lo que está sucediendo en el mundo hoy. Si tú no entiendes ese lenguaje, con el gloria a Dios, aleluya, amén, hermanos, no vas a pasar la prueba. Y eso no quiere decir que no podamos decirnos amén, gloria a Dios, hermanos, pero necesitamos entender los lenguajes que están instalados no solamente en el mundo, sino en el lenguaje del reino, para poder entender y ser victoriosos en lo que nos está sucediendo, lo que está pasando y lo que nos tocó a nosotros vivir en estos tiempos. Entonces, te estoy hablando de algo que está instalado en el mundo, y te voy a hablar de un proyecto. Te voy a hablar de un proyecto que poco se dice de él, y es el proyecto HARP. H-A-A-R-P. HARP. Siempre que se habla de un proyecto de investigación, de por hecho que algo nuevo o algo viejo será descubierto. Por eso a las mujeres les gusta mucho la investigación. Siempre descubren cosas, invierten mucho tiempo en investigación. Si usted no quiere invertir en conocer a Dios, ni crea que va a vivir con Él. Hello. Si usted no invierte tiempo en conocer a Dios, ni crea que va a vivir con Él. Si no se requiere de invertir en la esposa, en la familia, en los hijos, usted siempre será aventajado y avejentado. Ni un amén. Y el resultado de no invertir en investigación es que siempre caminarás detrás de los demás. Ya lo decía nuestro hermano Lorenzana, que el Señor nos revela su palabra para que estemos preparados para vivir hoy lo que vendrá después. Pero si nosotros no entendemos el lenguaje actual, viviremos rezagados y no sabremos por qué no somos victoriosos en el mundo espiritual. Ok, volviendo al proyecto HARP, es algo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, y te lo voy a explicar rápidamente porque ya me quedan 6 minutos. Es como una antena grandotota, grande, suficientemente grande como para hacer llegar mensajes codificados, que es lo que estamos viendo, mensajes codificados a los submarinos que traían ojivas nucleares y que no tenían la suficiente fuerza para llevar a cabo los mensajes hasta el fondo del mar donde andaban y desde los países que los enviaban. Entonces hacen una antena grande para poder llegar hasta el fondo del mar con las señales, pero señales codificadas. Un
código es la combinación secreta en la comunicación. ¿Qué es un código? Combinación secreta en la comunicación. Yo me acuerdo de los códigos que me mandaba mi mamá cuando yo era niña, cuando yo era niño y cuando usted era niña o niño. Yo me acuerdo de aquellos ojos verdes de mi mamá que nomás me hacía así y ya sabía yo el código que me mandaba, ¿no? Ya entendíamos, ¿o no, apóstol Vicente? Una señal nada más y ya sabías de qué se trataba. Un código es que yo te mande un mensaje que no todos lo entienden, pero que tú y yo sí lo entendemos. Voltee con la persona de a un lado y dígale: ¿entiendes los códigos que te estoy mandando? ¿O necesitas una terapia? Si somos objetivos, nos damos cuenta de que la historia de la humanidad ha sido siempre marcada por las guerras en todos los tiempos, y la mayoría de las guerras terminan con un supuesto cambio geopolítico. Todas las guerras terminan por un supuesto cambio geopolítico, pero en realidad fue más bien inducido por un cambio tecnológico. Todos los cambios geopolíticos que han sucedido en la historia del hombre moderno no ha sido el cambio geopolítico por la necesidad o por la hambruna o por las enfermedades. Los cambios geopolíticos han sido por un fenómeno, un nuevo fenómeno tecnológico. Y si nos adentramos en la historia, podemos ver cómo un ejército masacró a otro cuando inventó un nuevo fusil automático. Inventó un nuevo invento. Ese invento arrasó con los ejércitos que solamente tenían pistolas convencionales y provocó un cambio político. Y así ha sido. Cuando se inventaron los aviones supersónicos cargados de bombas, fueron y masacraron a los países que solamente tenían aviones convencionales. Y la guerra terminó y vino un nuevo cambio geopolítico. Muy bien. Entonces, si estudiamos esta historia, podemos ver siempre que la guerra o las guerras han ido de la mano de un cambio o de un descubrimiento tecnológico al cual se le invirtió mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, con un propósito: dominar a mi enemigo. Si tú no inviertes en la investigación, tu enemigo te dominará. Y nosotros lo que queremos es tener el conocimiento para poder doblegar a nuestros enemigos. Veamos esto en este tema. La tecnología generalmente está financiada en algo que siempre empieza en aplicaciones militares. Cuando usted ya empezó a disfrutar el horno de microondas, ese horno ya había sido aprobado en los ejércitos de los Estados Unidos y ellos llevaban ese horno al espacio, porque primero fue puesto, aplicado en el asunto militar. Entonces, regresando al proyecto HAARP, que ya le dije que empezó como una antenota para mandar mensajes codificados a submarinos nucleares, ya no funciona así. Pues las reglas del juego, mis hermanos, ya cambiaron. Ya no existe una guerra fría, pues ahora existen otro tipo de armamentos. Es demostrarle al mundo que tengo armas nucleares para que no te metas conmigo.
Por ejemplo, tenemos Irán, Corea del Norte, etcétera. Es una carrera frenética que ha llevado a que la humanidad tenga armas nucleares como para destruir la Tierra hasta el núcleo 17 veces. El hombre tiene armas nucleares para destruir la Tierra hasta su núcleo 17 veces. Y no se cansa de hacer más armas y más armas y más armas. Y la razón de hacer armas es por el miedo y para que me tengan miedo. Por eso cuando alguien amenaza, pero no ha invertido en la investigación, su amenaza es falsa. Pero cuídate de aquellos que amenazan y que han invertido tiempo en la investigación. Bueno, debo decirles que la guerra de las bombas nucleares ya es parte del pasado. No tenga miedo de que hoy va a explotar una bomba nuclear, porque regresando a este proyecto HAARP, cuando se terminan las guerras convencionales y ya se habían hecho antenas cada vez más grandes, llegando hasta los confines de la Tierra, dijeron, diga conmigo, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, ¿dónde creen que pusieron o apuntaron su antena? Ya habían inventado las comunicaciones, ya habían llegado hasta los confines de la Tierra, ya hicieron el G1, G2, G3, o ¿qué? 1G o 5G, 4G, 6G, 7G, ya han llegado hasta los confines de la Tierra y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues entonces apuntaron su antena, por favor, póngame una antena de lo más grande que pueda haber. Apuntaron su antena hacia la ionosfera. Diga conmigo, ionosfera. Y apuntaron las antenas de ese cañonzote, de esa antenota hacia la ionosfera. Y yo te voy a decir qué es la ionosfera. La ionosfera es la capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 80 kilómetros y los 500 kilómetros de altitud de la Tierra. En ella tienen lugar abundantes procesos. Vamos a entender qué es lo que hay en la ionosfera. Y allí hay abundantes procesos de, obviamente, ionización, en los cuales se originan grandes concentraciones de electrones libres. Dicho de otra manera, descubren que allí se encuentran concentrados, escúcheme esto, allí se encuentran concentrados todos los elementos y el cerebro, creo no me escuchan, como decía mi hermano cubano, creo que no me están entendiendo, chico. Ahí, en ese lugar, se produce, dicho de otra manera, ahí se encuentran concentrados, escúcheme, ahí se encuentran concentrados todos los elementos y el cerebro de toda la madeja que produce los cambios climáticos. ¿Qué cosa tan espeluznante? Es así como empieza otra era geopolítica provocada por un descubrimiento tecnológico. Cuando a los Estados Unidos le dijeron, ¿por qué estás poniendo esa antenota tan grande? Solamente la voy a utilizar al 0.5%, fue lo que dijo. Pero algo que tú puedes utilizar al 0.5% quiere decir que lo puedes usar también al 100%. La pregunta y respuesta a la vez aquí es eso. Si algo se puede usar al 0.5%, entonces se puede usar al 100%, porque nunca nadie hace algo para usarlo al 0.5%. Muy bien, ¿qué son estas antenas? Es un calentador
enfocado en un punto en específico, mandan estas señales a la ionosfera y pueden calentar un punto elegido para que pueda impactar a su vez en un punto geolocalizado del mundo y causar cosas como sequías, tsunamis, terremotos, tornados y mil cosas. Me da risa que hace algunas décadas profeticé de esto y muchos se rieron. Y yo les dije, el hombre va a lograr controlar el clima y va a lograr mandar catástrofes a diferentes lugares usado como un arma por un descubrimiento tecnológico. Muy bien, analizando esto, tengo la posibilidad de mandarte un terremoto y después me solidarizo contigo mandándote ayuda, pero tú sabes de qué soy capaz. Por eso ahora las armas nucleares ya son cosa del pasado. Diga conmigo, son cosa del pasado. Ahora son las armas químico-biológicas que provocaron, por ejemplo, esta pandemia, y de onda inteligente potenciada. Escuche esta palabra, onda inteligente potenciada. A ver a qué horas nos habla de la Biblia este señor. Esto es asombroso. Si se tiene el perfil genético de una persona en específico o el código genético de una raza en especial, entonces se puede tomar un pueblo, nación, solo porque me interesa su petróleo o me interesa su litio. Y México es una de las potencias en litio. Raza azteca, cuidado. Aquí puedo hacer un arma que solamente esa raza le afecte. Ok, pastor, bla, 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 pero ¿qué tiene que ver con la palabra? ¿Qué conexión tiene con la palabra de Dios? Miremos esto, Efesios 2:2. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hoy en día el diablo tiene un principado en los aires, precisamente donde está la ionosfera. Y aunque él no tiene derecho, diga conmigo, él no tiene derecho ni autoridad sobre esos elementos, pero el diablo sabe que el hombre sí tiene derecho sobre todos los elementos de la ionosfera. Y entonces obliga, provoca al hombre para poder controlar la ionosfera y todos los elementos que hay en ella para poder dañar la creación de Dios. Por eso ha llevado al hombre hasta manipularla y hacerle daño al mismo hombre. Pero una noticia, una buena noticia es que la ionosfera pertenece al reino de la tierra. Y de la misma manera, fíjense, de la misma manera en que los ángeles no pueden predicar el evangelio porque es un derecho que Dios le ha dado a la iglesia, a los redimidos, al pueblo de Dios. Ellos son los únicos que tienen el derecho de predicar el evangelio y los ángeles no pueden. Pues el enemigo sabe que él directamente no puede manejar la ionosfera, necesita la mano del hombre, necesita manipular al hombre para manejar todas las virtudes que hay en la ionosfera. Pero el hombre puede entrar en el reinado de la tierra que Dios le ha otorgado y puede llegar a la ionosfera y traer hacia la tierra todas las virtudes que hay allí a través de la oración y a través de la intercesión.
Cuando Dios tiene una iglesia, tiene un pueblo que ora, que intercede, que no solamente ora por salvación, sino ora por la abundancia que Dios prometió. Él dice, la promesa de Dios es que si te humillas y oras y te arrepientes, Él sanará tu tierra. ¿Qué va a sanar? Tu tierra. ¿Qué es lo que hace Dios cuando el hombre se humilla, ora y pide a Dios? Toma de los elementos de la ionosfera y lleva bendición hacia la tierra. No me escucharon. O sea que nosotros tenemos el derecho directo, en el nombre de Jesús, de poder pedir todas las virtudes de la ionosfera para que vengan y bendigan nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestras ciudades, nuestro país, nuestra nación. Todo aquello que podamos nosotros llegar allá, lo podemos traer acá. Dice la Escritura que lo que podamos amarrar, lo que podamos soltar aquí, allá lo podemos hacer también, y llega hacia la tierra la gran bendición. Segunda de Corintios 12:4 dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué había en el cielo? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Un primer cielo, un segundo cielo, que son los astros, y un tercer cielo, donde es la presencia de Dios. Ahí están los tres cielos, y en el primer cielo está la ionosfera. La inteligencia artificial manipulada ha logrado llegar a esos territorios, y nosotros no hemos podido llegar. Cuando a nosotros se nos otorgó la administración y la autoridad del reino de la tierra, y esa ionosfera pertenece a la tierra, y nosotros podemos llegar allí y traer todos los elementos que allí hay hacia nuestros pueblos. Por ejemplo, para terminar, al hombre le corresponde gobernar en esta tierra, y el primer cielo, que no pertenece al diablo, él es el príncipe de la potestad del aire, pero no es el dueño de la ionosfera. Tú y yo sí lo somos, si lo quieres. Pero estos lenguajes se tendrán que entender para poder ser más que vencedores. Simple y sencillamente, un rayo está lleno de iones, y cuando el rayo toma los iones de la ionosfera y los hace caer en la tierra, trae un beneficio impresionante de fertilización a toda la tierra. Si usted ve rayos que caen y caen, hay más de 30,000 tormentas ahorita en la tierra, generando rayos que están bendiciendo la tierra. Bueno, pues usted puede orar para que los campos de nuestros campesinos, de nuestros lugares, de nuestras tierras, caigan los rayos y vengan y fertilicen, porque nosotros tenemos en el nombre de Jesucristo autoridad en la ionosfera para que traigan bendición a los pueblos. Entonces nosotros no solamente vamos a bendecir a la tierra con la prédica del evangelio, sino vamos a bendecir a la tierra con tanta bendición diferente, una economía maravillosa, una sociedad temerosa de Dios, una sociedad que podrá ver los milagros de Dios producidos y provocados por usted, si se atreve, si usted quiere y si usted cree. Hay dos fenómenos
que serán el parteaguas característicos de estos últimos tiempos. Uno de ellos será la gran apostasía y el otro será el gran avivamiento. Hace 20 años se hizo una encuesta en los estados de Norteamérica para darse cuenta, y en esa encuesta el 70% de los estadounidenses decían tener una conexión con una iglesia. Se hizo la misma encuesta 25 años después, hace 5 o 6 años de esto. Y de ese 70% bajó el 30%. Si nosotros hacemos cuentas, echamos números, los Estados Unidos tiene 340 millones de personas. El 70%, 3 por 4 es 240 millones, decían tener conexión con una iglesia cristiana, y se redujo el 30%. Eso quiere decir que 90 millones de personas en 20 años renunciaron a la conexión con el cristianismo. 90 millones de cristianos en apostasía, la gran apostasía. Si usted pone a desfilar en el malecón, 90 millones de personas tardarían meses y años pasando por el malecón, caminando. Es la gran apostasía. Ahora, si lo hacemos a nivel mundial, estaremos hablando de que más de 1,000 millones de personas en los últimos 25 años han renunciado a la fe. 1,000 y tantos millones de personas. Pon a desfilar toda esa gente y te darás cuenta de que hay una gran apostasía. Pero vendrá el gran avivamiento. Los que estén viendo hacia la apostasía no pueden ver el gran avivamiento, están ciegos al gran avivamiento, y los que ven hacia el gran avivamiento pueden ver con toda claridad lo que es apóstata, lo que es apostasía, lo que es renuncia del evangelio. ¿Dónde estás? Porque la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Hay imágenes en los cielos provocados por la inteligencia artificial. Hay ruidos que se escuchan en los cielos provocados por la inteligencia artificial. Hay una bola de ovnis allí volando que vuelan a la velocidad, ¡fum!, se desaparecen, provocados por la inteligencia artificial. Y mucha gente que antes era cristiano ahora es ufólogo, cree en los ovnis, engañados por la inteligencia artificial. Y este cañón del cual les hablo, que manejará todos los climas de la tierra y controlará las emociones del hombre a través no de inyecciones sino de inoculaciones en tu cuerpo, para que tengan respuesta con el magnetismo de las señales en todo tu cuerpo y te dobleguen emocionalmente, intelectualmente, para que hagas lo que el enemigo quiera. Pero la gran noticia que dice la Escritura es que aún y si tomares o comieres cosa mortífera, nada te dañará. ¡Oh! Somos de un reino inconmovible. El problema es que te identifiques o no. El problema es que seas religioso, denominacional o no, o creas en un reino de actualidad donde debes de entender que hay una inteligencia artificial que normalmente está provocada para que tú seas engañado.
Y hay motivaciones en el mundo, un andamiaje establecido en el mundo para poder doblegar tu corazón y ser engañado. Pero el que tiene un corazón firme en Dios permanecerá para siempre. Voy a invitar a mi esposa, que es la que en este momento tiene la palabra. Póngase de pie. La Escritura dice que habrá señales en el cielo, y habrá muchas cosas para poder querer engañarte. Ahí están las señales, ahí están. Pero cuando se ve hacia la apostasía, no podemos ver lo que el Espíritu quiere que veamos. Amén, amén. Vamos a seguir en este espíritu. Qué impresionante que estamos aquí. Esto es histórico. El libro de los Hechos se sigue escribiendo contigo y con nosotros. Y Dios nos está mostrando su carácter de poder, de sabiduría, de ternura a través de las exposiciones que estamos recibiendo. Para unos será advertencia, para poner en perspectiva dónde estamos parados en nuestra fe, y para otros enamorarte más de Dios, porque ya tenemos a Jesús con nosotros. Sí, pero Dios quiere llevarte a una profundidad con Él. Siempre hay más de Dios, siempre. No estar en la superficie. Sabes, por mucho tiempo yo no entendía el reino. Yo no lo entendía. Y a lo mejor muchos aquí están como yo, porque yo vengo de las denominaciones. Yo me convertí en una denominación. Y entonces entendí que muchas veces en las denominaciones nos quedamos afuera solamente con la salvación y estamos luchando con nuestras fuerzas para no caer y todo eso, pero te quedas afuera del reino, estás afuera del reino. La salvación y la entrega solamente es la puerta de entrada a la gran bendición de movernos en el reino de los cielos. ¿Sí? El reino de los cielos, una vez lo expliqué aquí, es como si entraras a un mall o a una plaza. No cobran la entrada, ¿verdad que no? No cobran, y muchos entran nada más a estar ahí porque está el aire acondicionado y no hacen nada, no se activan. Pero hay otros que entran y hacen transacciones, hacen inversiones, trabajan. Hay quienes van y compran, tienen negocios, están activos adentro del reino. Ese es el qué, porque yo siempre preguntaba, ese es el cómo, porque yo siempre preguntaba, ahí está la palabra, y oímos las exposiciones y entendemos que ahí está, que Dios nos dice, no tengas temor, pero sin embargo a veces viene el temor a nuestra vida. Y Dios quiere que te actives para que entiendas el cómo salir de la situación que vives, y no solamente estar hablando de salvación, sino también restaurar nuestras familias, porque primero son nuestras familias. Todos tenemos una asignación aquí. Si eres mamá, invierte en tus hijos. En el área donde estés tienes una asignación. Y el día de ayer que empezaron las exposiciones, las conferencias, venía a mi mente la palabra render. Yo creo que algunos que conocen de tecnología pueden identificarse con esa palabra. La palabra render, te voy a dar la descripción más exacta, porque es lo que estamos viendo en este momento. La palabra render es el diseño, es un programa de computación donde un diseñador, alguien le dice a esta persona que va a operar este programa, le dice,
quiero esta idea, quiero este proyecto, quiero que le pongas esto, de tal manera que tiene que crear una imagen digital, sí, pero realista, de lo que está en el corazón del diseñador. Y en este momento, y hasta este momento, desde que empezaron las conferencias, Dios está mostrando, está creando para nosotros, porque ya está hecho el diseño. Él es el arquitecto de este diseño, de este render. Si tú no te pierdes ninguna de las conferencias, cada uno de ellos han estado dando códigos para mostrarnos lo que viene más adelante. El render del tiempo final, que veamos la imagen, que lo entendamos en nuestro espíritu de lo que ha de venir. ¿Para qué? No nada más para saberlo. ¿Qué vamos a hacer con lo estamos conociendo? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es para prepararnos, porque el que se prepara y el que conoce antes de que esté todo eso es el que va a permanecer, y el que permanece va a dar mucho fruto. Ahora Dios te dice esta mañana, ya hay un depósito en tu vida, ya hay mucho que Dios te ha dado, pero sin embargo está el depósito ahí, pero no lo activamos. Y la palabra que te quiero decir hoy es que Dios quiere que tú prepares los graneros de tu vida, porque no solamente va a haber hambruna natural, sino que se va a cumplir la palabra que está en Amós 8:11, creo, 8:11, donde va a despertarse un hambre de Dios, ¿sí? Y es entonces donde tú y yo vamos a poder proveer ese alimento, porque va a haber mucha comezón por saber de Dios, pero por eso estamos aquí, para llenar nuestros graneros y empezar a alimentar a tu familia, a tus generaciones. Porque una palabra que me sonó mucho también, y lo dijo el profeta Lorenzano en la mañana, habló de intimidad. Primero empezó en la intimidad del corazón del apóstol Chi llevar a cabo esto. Y lo que crece en intimidad se comparte en una comunidad, se nutre, entonces va a transformar una realidad en nuestras vidas. Si lo tomas, si no lo entiendes ahorita, dile: Señor, me lo llevo, pero háblame. Quiero entenderlo y quiero transformar mi realidad. Porque aún como nosotros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, necesitamos enamorarnos más de Dios e ir a la profundidad de su corazón. No te creas que nosotros no podemos ser engañados. Aquí hay pastores que ya no están y que se fueron con otras filosofías, con engaños, huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque no estuvieron en la profundidad de la intimidad. Y en esta mañana Dios me dice que quiere despertar en ti la revelación, pero necesitas ir a la profundidad, a la investigación, a la profundidad. Señor, estoy aquí, no sé qué decirte. Abre la palabra, Dios te va a hablar. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Sin embargo, si Dios te ha dado una palabra profética personal a cada uno de ustedes en algo en específico, se va a cumplir si tú eres obediente, se va a cumplir si tú te humillas y vas a la profundidad de lo que Él quiere hacer en tu corazón. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un render, y no hemos terminado, todavía falta mañana. Él está presentándonos el render de los tiempos finales, que también es un código. Todos son códigos plasmados en un diseño. El diseñador es Él, el arquitecto es Él. Él ya nos está avisando de lo que viene. Tú ya estás siendo apercibido de lo que viene, pero también Dios te está advirtiendo: ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Y para terminar, Dios quiere decirte otra cosa.
Anoche yo me dormí tan tarde porque el Señor me empezaba a decir y a decir. Y me dice mi esposo, ya duérmete. Le dije, el Señor está dictando y estoy escribiendo y estoy escribiendo. Cuando tú te alineas a la palabra, no tengas miedo, como quiera, de frente vas a tener al enemigo. La furia del enemigo la vas a tener de frente. De hecho, ya la tienes en el mundo y sin propósito. Pero si tú te alineas a la palabra, sí vas a tener el enemigo de frente, pero va a ser glorioso, va a ser poderoso lo que Dios va a hacer en tu vida, en tus generaciones. También se va a cumplir generacionalmente, no recuerdo la cita, donde van a empezar a hablar tus hijos, a profetizar, van a tener sueños los ancianos. Y todo lo que dice esa palabra va a ser multigeneracional si nosotros nos activamos esta mañana. Así que levanta tus manos esta mañana. No sé tú, pero esto me acerca más a Dios, nos debe acercarnos más a Dios. Dios está teniendo misericordia de nosotros esta mañana para percibirte, para ganar tu generación, tus hijos. Habla con Dios, alíñate, arrepiéntete. Si andas mal, arrepiéntete. Que las consecuencias vienen y las pagan tus hijos y los nietos y es un desastre, pero arrepiéntete. El Señor es misericordioso, nos está mostrando su ternura, su sabiduría, su poder, su amor, para ver completamente los códigos plasmados en ese render de las cosas finales que vienen y que nos está preparando para eso. Así que no te sorprendas. No te sorprendas y no te sorprendas, iglesia. Al contrario, tus graneros van a estar llenos y siempre vas a tener para dar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Muchas gracias, apóstoles. Dios les bendiga. Gracias. Voltea y dile al que está a tu lado, wow. No le ladren. Wow, de qué grande, qué padre, qué hermoso. ¿Sí? Puedes tomar tu lugar. Permíteme. No te acomodes. Dile al que está a tu lado, no te acomodes. ¿Sí? Aquí no venimos para estar cómodos. El Señor nos está despertando.